Hola amigos, aquí nuevamente me tocó seguido estar acá para poder ayudar a quien lo necesite con temas del audio, con temas relacionados a que nos compete, que nos convoca, que nos gusta, ¿cierto? Que nos apasiona, que nos envicia. El tema del audio, el coleccionismo de equipos, de discos, ¿cierto? Los melómanos, los audiófilos. Es un pasatiempo tan bonito y a veces tanto problema que genera por ciertos momentos con algunas personas, pero más es lo que se disfruta que lo que se pasa en rabia, ¿cierto? Ya, aquí les voy a tratar de explicar un poco, tratando de explicar, ¿cierto?, cómo se arma el C3850. Yo no se los estoy recomendando, existen muchas alternativas para que ustedes puedan armarse sus preamplificadores, existen muchos tipos por ahí. Alguien comentó sobre un Macintosh, hay copias del Pre-Marantz 7. Yo la verdad me remito al canal del abuelo, en las cosas que yo veo ahí, que él las testea en su banco de trabajo, ¿cierto? Con osciloscopio, con tester, y un caballero que tiene un cerro de experiencia, sabe mucho, y él generosamente comparte todo esto para que nosotros, los que andamos ahí, los busquillas, podamos acceder a una información un poco más dura de lo que es esto, ¿cierto? Bueno, como por ahí comenté ayer, ¿cierto? Este es el C3850 y esa es otra versión del C3850. Son distintos. Son el mismo, la misma topología, es el mismo circuito, pero están implementados de distinta manera. Este incluye, ¿cierto?, las entradas, y tiene tres. Ahí ustedes las pueden ver, 1, 2, 3. Incluye, ¿cierto?, el filtro y rectificación. Ahí está el puente de diodo, rectificador, filtro, reguladores de voltaje, ¿cierto? Y para abajo viene todo lo que es la etapa de preamplificación, ¿cierto? Harto transistor no polar, un par de op-amp, o sea, un op-amp por canal. Esto tú lo puedes tomar y le puedes mejorar un montón de cosas. Si ustedes van a comprar, ¿cierto?, una tarjeta, yo les sugiero que la compren armada ya, porque ¿qué pasa? Si tú la compras desarmada esta, cierto, tú la puedes armar, pero resulta que antes de empezar a armar tú tienes que probar cada componente que esté bueno. O sea, cuando a ti te venden esto como kit desarmado, el chino te dice, o quien te la vende te dice, los componentes no están probados, deben ser testeados antes del montaje. Y efectivamente, pues yo creo que eso ha sido un problema, o sea, me di cuenta que es un problema a la hora de los cubos, a la hora de realizar el montaje. Porque yo la verdad no testeé nada de lo que estaba acá, llegué y monté nomás. Y claro que puede venir algún componente malo o fuera de valor y te va a generar problemas. Y al final eso tú nunca vas a saber si hiciste algo mal o realmente venía algún componente malo. Entonces lo que yo sugiero es comprar la tarjeta ya montada, y si quieres cambiar algún componente lo cambias. Como ese, ¿cierto? Como estos. Esos de ahí, o lo que sea, lo que tú quieras realmente, que tú creas que es importante cambiar. Ahora, lo que es importante cambiar es por donde va la señal, ¿cierto? Bueno, en todo caso, igual si tú quieres puedes mejorar esos filtros, también puedes colocar mejor calidad, o asegurarte que son originales, ¿cierto? Y debieran ir mejorando los resultados. Entonces, como les decía, este y ese son el C3850. Y son diferentes. ¿En qué son diferentes? En que este de acá, ¿cierto?, incorpora ya en la misma tarjeta, incorpora las tres entradas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de... Tenemos esta pieza que es... vamos a ir desde lo más básico, para que entendamos todo, de lo más básico a lo más complejo, entre comillas, porque aquí... La verdad que no puedo profundizar mucho porque no me da el conocimiento, pero sí hablar sobre el montaje y cómo armarse esto para ustedes. Entonces tenemos acá donde se conecta, ¿cierto? Donde entra la toma de alimentación, ¿cierto? Que viene desde la alimentación domiciliaria. Este incluye el on-off. Yo sugiero porque viene incluido el on-off. Para mí es mejor. Ahora, si tú quieres, puedes hacer un tránsito, ¿cierto? Un tránsito digamos, del polo que lleva la fase, o de una pata, digamos, por decirlo de manera fácil, hacia adelante, y poner algún switch, ¿cierto?, que haga el corte de tránsito de la corriente, ¿cierto? Pero este lo incluye.
lo incluye y ahí tú atrás haces la conexión, ¿cierto? Con un tester, ¿cierto? Ves la continuidad y ves dónde debes conectar, ¿ya? Parece que era no me acuerdo, pero el otro día ya hice la conexión, debería sabérmela de memoria, pero la verdad es que nunca me la aprendo de memoria. Pero básicamente, bueno, ese es el tierra, ¿cierto? Ese es el tierra que no siempre en los transformadores va a incluir una tierra, a veces no es necesario, ¿ya? De hecho, este no tiene tierra, mi casa no tiene tierra, mi casa no tiene puesta tierra, toma tierra no tiene, es una instalación de los años 30, 1930, 1940, parece que ahí ni siquiera sé si hay electricidad porque se ve que está todo muy, no artesanal, pero montado después, a la antigua, son cables antiguos, gruesos, que vienen recubiertos como con una tela, ¿cierto? Parece cordón de plancha, pero es un cordón eléctrico. Y fíjense que son bastante buenos, no han dado problemas, en algunas partes nomás, ¿cierto? No han habido algunos, pero no ha dado problemas. Dicho eso, entonces aquí tú tienes que buscar la pata de alimentación, ¿cierto? Son dos patitas, una va a ir acá, ¿cierto? Digamos, una pata, me refiero a acá, ya. Acá, entonces aquí está este transformador, este transformador lo tengo aquí de muestra y no lo uso porque dio problemas. ¿Por qué? Porque es un 115 volt. O sea, este puede funcionar para 115 volt o para 220, 230, ¿ya? En donde puentean el transformador de manera, ¿cierto? Se puentea y queda a 230 y si tú escoges solamente un par de patas queda en 115. Daba problema esta fuente, tenía ruido, por eso es que tenía un leve ruido, por eso es que yo ahora, ¿cierto? O sea, no ahora, sino que compro fuente 220, que diga 220, cuando ustedes hagan la compra deben preocuparse que la fuente sea a 220, ¿ya? Sea a 220. 15 volts, ¿cierto? Es lo que más o menos, lo más recomendable para estos equipos, seguramente va a ser de 15 volts, 1 ampere, de 5 a 10 watts es suficiente, 5 a 10 watts es suficiente. No necesitan más que eso porque a medida que va subiendo la potencia, ¿cierto? Va a ir siendo más grande esto y va a ser más caro. Entonces yo creo que con 5 watts... Hay unas fuentes que son más chiquititas y que la verdad yo no se las recomiendo, que son transformador IE. Este es ¿cómo le llaman? Doble core le llaman a este transformador. Y el otro transformador es tipo IE, que son de ese tipo, pero chicos, chiquititos y rústicos, o sea, súper rústicos. Y la verdad es que yo no se los recomiendo porque podrían tener o presenciar algo de ruido. Entonces, acá entra la alimentación y en algún punto tú vas a tener que conectar, ¿cierto?, la alimentación a este transformador para obtener los 220. Este transformador hace el trabajo de convertir los 220 a 15 volts. 15 volts, ¿cierto? 15,015. Y es aquí donde entra la energía. En este caso es acá. En el otro caso, no le traje la otra tarjeta, puta. Espérenme un poquito, voy a buscar la otra tarjeta. Esto de no tener asistente, bueno. Ya, espérense. Entonces, hagamos el unboxing. Tanto que le gusta a la gente los unboxing, ¿cierto? ¿Qué manera? ¿Por qué le gusta tanto a la gente los unboxing? Bueno, yo no le encuentro ni un sentido. Es rico, sí, para uno cuando uno abre un equipo, le rompe el sello, la cajita, lo que sea. Eso es rico para ti, pero andar haciendo videos de esas weá, weón, qué estupidez. Disculpen mi exabrupto y por exponer lo que siento y pienso de algunas cosas, pero bueno, si no perderíamos digamos, la transparencia o la verdad. Bueno, de eso se trata esto, de tratar de ser un poquito más verdadero que la mayoría de los pelafustanes que andan por ahí engrupiendo. Entonces, aquí tenemos la otra tarjeta, espérense, gracias por la espera. Ya, ahí tenemos la otra tarjeta, ok. Entonces, si se dan cuenta, esta tarjeta es solo esta parte de acá, solo esta parte de acá, solo esa parte de ahí. Y la rectificación, la rectificación y sería todo eso, menos esta parte de acá. Esta tarjeta es solo la entrada de alimentación y la etapa de preamplificación en sí. Ya, dicho lo anterior, ya. Entonces, acá la conexión sería aquí, directamente, ¿cierto? Vamos a entrar, ¿cierto? Vamos a venir con este trafo y vamos a entrar acá, ¿cierto? 15,015. Y aquí como es
es un transformador un poco complicado, hace también una unión de pata y fue un cacho este transformador, así que pídanlo a 220. Este venía en un equipo y hacía ruido. Venía en un equipo y hacía ruido. Que sea 220, cuando ustedes hagan el pedido, preocúpense que sea 220, 15015. Son detalles que no los pueden dejar pasar. Y bueno, entonces acá tenemos la alimentación, tenemos la entrada de voltaje. Tan simple como eso. Como les decía, hay otros equipos que enseguida vamos a ver. Hay otro equipo que la alimentación tú la debes rectificar. O sea, bien digo, la energía tú la debes rectificar aparte para que se convierta, porque tú estás recibiendo aquí corriente alterna. Entra, sale corriente alterna de menor voltaje. Si en el fondo el transformador lo único que hace, transforma esto de 220 a 15015 con los distintos devanados, ¿cierto? Es lo que hace. Y para que tú puedas entrar aquí con la corriente que te está pidiendo, que requiere la tarjeta. Entonces, hay equipos que, si este fuera de corriente directa, entonces yo tendría que pasar por otro módulo para rectificar eso y que entrara acá directamente la corriente directa, ¿cierto? Direct current. Y no tendría esa rectificación, ¿cierto? No tendría esa rectificación que está ahí y pasaría directo simplemente a alimentar el circuito con corriente directa. Ya. Acá tenemos las entradas. Si ustedes se fijan, esto está cortado ahí, son tres entradas, un tierra común, ¿cierto? Para ambos canales, izquierdo y derecho, porque cada uno de estos tiene izquierdo, derecho, más el neutro, ¿cierto? Cada uno de esos tiene el neutro. Se podría haber unido, no sé, aquí de manera interna podrían haberlo hecho, sí, quizás, pero bueno, ellos decidieron dejarlo independiente cada uno, quizás para que no haya traspaso de algo, de ruido, de sonido de uno a otro. Pero básicamente acá son tres entradas independientes. Y con este relé va haciendo, aparte de una periquita que traía, iba haciendo la selección. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hizo ayer un amigo, un colega, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el volumen? El volumen va entre la entrada de la fuente, que puede ser aquí un CD, el computador y un fono. Si tienes pre de fono, ¿cierto? Le conectas un pre de fono previo a esto. Y aquí entra, ¿cierto? Con tres entradas distintas. Ya, pongámosle CD, computador, cassette. ¿Ya? Para que se entienda. Entonces esas son tres entradas independientes y pasan por acá. Entonces el volumen va entre la señal y el input de la tarjeta. Porque este es el input este va a ser tu selector de input, ¿cierto? Para que después lo derive cualquiera de estos tres, un derivador, digamos, un conmutador de señal, lo derive, ¿cierto? A la entrada oficial de la tarjeta. Porque perfectamente esto podría pasar directo. Yo perfectamente podría incluir ahí, pum, entrar directo ahí, ¿cierto? Y no tendría control de volumen, no tendría nada. Entonces, entre estas entradas, ¿cierto? Que están ahí, o sea, perdón, bien digo, estas entradas, selector de entradas, después de estas tres sale solamente una señal, la que tú elijas, pasa por el potenciómetro, y se va, puta la weá, y se va, ¿cierto? Al input oficial de la tarjeta. En este caso, el selector, el conmutador va aparte aquí, por ejemplo, ¿ven? Este es un conmutador con pulsador y este tiene una fuente chiquitita, así, un encapsulado, una fuente encapsulada de 12 volts. Les voy a dejar todas las cosas que yo usé para hacer este pre, se las voy a dejar en un link, se las voy a dejar con link en la descripción del video para que ustedes puedan ver y armarse su propio pre. Entonces este selector de fuente viene acá y aquí trae una fuente chiquitita, muy chiquitita. Entonces cuando entra la alimentación, ¿cierto? Cuando entra la alimentación yo alimento dos trafos. Es un paralelo simple, como que tú alimentaras dos ampolletas, ¿cierto? Entonces va a tener esta fuente que es para esto y va a tener una fuente chiquitita que es para esto, para eso. ¿Eso lo puedes obviar? Claro que sí, pero te lo puedes saltar y puedes dejar solo, para puedes dejar solo una entrada. Una entrada simple que vaya ahí. Ese es el input. Ya le dije que ese es el input. Y aquí están las salidas que van hacia el output hacia la salida del preamplificador. La salida que tiene la salida oficial. En el fondo, esos de ahí, esos outputs de ahí, es ese de ahí. Bueno, ya hice una maldad, ¿cierto? Para biamplificar. Pero esa es la salida y la convierto en doble. Lo podía haber hecho de manera interna, pero me faltaba espacio. Entonces, y esta de aquí, esa entrada de ahí, viene, digamos,
la antecede el selector de fuente que va acá. El selector de fuente que va acá, que también se la voy a dejar en la descripción. Puta, que anda como la Wi-Fi esta cuestión, oye, no enfoca, pero... Puta, ya, ayúdame. Entonces, y aquí trae otra fuente chiquitita. Entonces, yo cuando entro aquí la energía, alimento esta fuente chica y a la vez alimento la fuente más grande que es para la tarjeta para este. Y con el transformador chiquitito alimento esta tarjeta que está acá, ¿ya? Y esta tarjeta es básicamente un pulsador. Es un pulsador, lo encontré súper bueno, me gustó. Y hay varias, también, ahí van a tener varias opciones. Escojan por $2 más. Tú puedes escoger una que tiene componentes de mejor calidad, ¿ya? Y por $2 menos, escoge la de menor calidad. Entonces yo encuentro que ahorrarse $2 es una tontera, digamos, lo que el beneficio-costo, digamos, es mayor. O sea, tienes mayor beneficio por un bajo costo. Y esto es así, simplemente así, miren. ¿Ven? No es más que eso. Y así yo voy cambiando. Ahí paso al computador, ahí al fono y ahí no sé, para lo que sea. ¿Ya? Entonces, ahí este trae un selector que está acá. Y ese selector tiene 4 entradas, ¿cierto? Que las tiene ahí, eso ustedes lo van a ver, tiene 4 cables, 4 maneras de... Incluso el que yo seleccioné trae aquí unos, digamos, unas conexiones de ese tipo que es súper fácil montar para el montaje. Ustedes tienen que ir viendo qué es lo que más les acomoda a ustedes para el montaje, porque yo les voy a dejar el link, pero van a tener un montón de opciones. Van a tener un montón de opciones para que venga directo sin eso, para que sea de mejor calidad, de menor calidad, o para que sea con en vez de que sea un pulsador, sea un rotor, ¿cierto? Una perilla que va cambiando. Yo preferí me gustó más ese, lo encontré más entretenido, se veía bien, buena calidad, ¿cierto? Y ese fue el que escogí. Entonces, una vez que... Entonces, ya, esas 4 entradas, el camino de la señal es así. Esas 4 entradas pasan al selector de fuente que está acá, que es, ya les conté que es con un pulsador y se alimenta con una fuente enana, ¿ya? Y pasa acá, ¿cierto? Pero antes, entre, digamos, el selector de fuente y la entrada de acá va el volumen. Porque en el fondo es un cable, ¿cierto? Son 3 cables que tú los vas a cortar a la mitad. ¿Para qué? Para insertar la perilla de volumen. Nada más que eso. Hay una entrada a la perilla, ¿cierto? De volumen, y va a haber una salida a la perilla de volumen. Y esa salida va a ir para acá. Cuando tú tienes un potenciómetro, por lo general, eso es un estándar, o sea, está estandarizado y existe, digamos, la figura es siempre la misma para todos. Son cosas que están estandarizadas a nivel internacional, entonces tú puedes buscar cuál es el input y cuál es el output. Ya, ok. Y aquí entraste con el volumen. Entonces, y aquí es lo mismo. Si ustedes se fijan, tienen un selector, sale del selector, hace el camino, y en vez de que se vaya directo, antes de que entre el input de la tarjeta, tienes el volumen. Y eso es todo. No hay más ciencia que eso. El case es más grande porque, claro, aquí tiene que entrar esta tarjeta, el selector, la fuente grande y la fuente chica, y además atrás tiene que quedarme un poquito de espacio para hacer las conexiones de los distintos entradas. Eviten usar este tipo de cables gordos, ¿cierto? Porque la idea aquí no es corriente, lo que ustedes van a trabajar acá adentro no es corriente alterna, ¿cierto? No es corriente alterna, es corriente directa. Entonces, empezar a explicar cosas. En la corriente alterna, la señal transita por la superficie del cable. En corriente directa va por el núcleo. Entonces tienes que asegurarse con un buen cable apantallado, ¿cierto? Un buen cable apantallado que no sea tan resistivo, ¿cierto? Porque este cable va a ser mucho más resistivo, este cable gordo, ¿cierto? Va a ser mucho más resistivo que un cable delgadito. Entonces, este fue un error que cometí acá, que después con el tiempo me di cuenta. Y acá usé unos cables súper buenos, que los saqué los obtuve de una reel, de un reproductor de reel que me salió barato por ahí, lo desarmé, tenía unos cables muy buenos, apantallados, ¿cierto? Los saqué y los usé acá, me alcanzó súper bien. Por ahí parece que por ahí tengo unos pedacitos, déjenme ver si que tengo unos pedazos. Sí, acá, efectivamente, acá tengo unos pedazos de cables que usé de ese, miren, ahí, ese cable era, este cable ahí, que lo que tiene ahí una malla, puta, no se alcanza a ver, una malla, ¿cierto? Acerada, y venía con un plástico,
Y estos eran los cables de señal, que estos son los cables de señal que yo usé, que estaban dentro de una reel, cables súper buenos, antiguos. Cualquier persona, o sea, los cables antiguos para mí son súper buenos porque la calidad, la ley de los metales era súper distinta, y eso lo sabe mucha gente, ¿cierto? Ustedes pueden saber que la ley del cobre antiguo es distinta a la de ahora. La ley del hierro dulce, ¿cierto? Antiguo es distinta a la de ahora. Son fierro antiguo es otra cosa. Si ustedes ven un yunque, ¿cierto? Con estos videos, no sé, donde someten a compresión o qué sé yo, hacen saltar una bolita de acero sobre un yunque, por ejemplo, no va a ser lo mismo. Es increíble, pero no va a ser lo mismo. O a la compresión resisten mucho más y tienen mejores propiedades los metales antiguos. Tienen mejores propiedades. Ahora se ahorra mucho, antes se escatimaba menos en gasto y había mayor acceso a ese tipo de producción. Ahora es más caro todo eso. O sea, ahora comprarte un parlante de Alnico, ¿cierto? O realmente un cobre de alta ley es caro. Antes era la producción normal, hoy es una producción fuera de estándar. Antes era estándar, hoy es fuera de estándar, fuera de serie. ¿Ya? Entonces por eso yo a veces escojo y me voy a estas cosas viejas donde hay buenos cables, buen cobre, ¿cierto? Yo rescato, por ejemplo, este cable que está acá, del parlante que yo uso, que siempre los meto directo, nunca me voy directo al crossover, yo no pongo bornera. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, porque en la bornera, ya pasaste por la bornera, cagaste, perdiste toda tu inversión de cable maravilloso que te compraste de $1000, de $2000, cagaste, sonaste pistola. Perdiste todo cuando llegaste a la bornera, a no ser que tengáis una bornera de cobre puro y aún así, porque igual tiene que ir a una soldadura y después el otro cable. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con el cable me voy directo al crossover, como lo hacían antiguamente los parlantes alemanes, daneses, holandeses. Algo sabían los gallos, y ese cobre es más bueno que la cresta, un cobre que tú lo mirás y tiene pelo de cobre, se nota que es cabeza de cobre la cuestión, pelo de cobre así, pero y buena ley, color a cobre, ¿ya? Y les apuesto que si lo sometemos a una prueba de ley de ese cobre va a estar lejos de los estándares que hay ahora, lejos. Y esos son cables que yo rescato de algunos parlantes antiguos. Bueno, entonces retomando, eso es a grandes rasgos, ¿cierto? Tienen la toma de corriente domiciliaria, entra el transformador que de 220 o 230 lo transforma a 15015, alimentamos, ¿cierto? Alimentamos, y aquí tienes el input, ¿cierto? De las fuentes, de las distintas fuentes, que incluso si tú quieres podrías meter directamente aquí un computador que tenga control de volumen, porque si no tiene control de volumen, ¿cierto? Si tú estás insertando una señal que no tiene control de volumen, se te va a ir, el sonido te va a salir directo y va a ser fuerte, y ahí tendrías que jugar si es que el power tiene o no tiene control de volumen. Por ejemplo, aquí este power no tiene control de volumen, y si yo insertara una señal directa, ¡paf!, me tiraría toda la señal arriba. Entonces por eso yo tengo que hacer un paso, ¿cierto? de potenciómetro de volumen, o si fuera directo, por ejemplo, yo aquí podría entrar directo, pero ¿con qué? Con un DAC que tenga control de volumen, con un computador que tenga control de volumen. Entonces así yo controlaría, ¿cierto? El volumen para que no se me vaya todo arriba. Eso es. Entonces entramos, alimentamos acá, ¿cierto? Aquí entramos a alimentación con este alimento las dos fuentes chiquititas, en el caso de que tenga un selector de fuentes. Si no tienen selector de fuente y tienen solo una entrada, no es necesario que tengan dos fuentes, y no es necesario que el case sea tan grande, podría ser la mitad de esto, entonces les saldría mucho más barato. Traerse un case más grande, un poquito más caro, porque te cobran más caro obviamente, y a veces te cobran los envíos. Yo siempre trato de buscar las cosas que tengan envío gratis, no siempre se puede, porque a veces, ¿cierto? No encuentras el tamaño adecuado, pero es envío gratis, o ¿cuánto se llama? Es el tamaño adecuado y el envío no es gratis. Entonces ahí tienen que ir jugando ustedes con un juego esto. Entonces, alimentación, input de señal a la tarjeta, y aquí está el output hacia ¿cuánto se llama? Hacia la salida que iría al power, y aquí la salida está acá. Si ustedes se fijan, ahí está la salida, ese es el output. Entonces aquí están mis input, volumen, y aquí está el output que va afuera hacia el power. Este va afuera hacia el power, ¿cierto? Y eso es básicamente, no es muy complejo, y eso lo pueden hacer ustedes estudiando un poco, buscando, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? La información adecuada y buscando las piezas adecuadas, pueden hacerlo. Y ahora aquí les voy a mostrar que ustedes también pueden hacer algo como esto.
esto yo no los hice, pero después me di cuenta que los podía hacer, y quiero hacer uno, o sea, si todavía no, me va a sacar el empacho de hacerme un amplificador que no he hecho otros, o sea, otros más básicos, ¿cierto? Pero aquí tenemos dos formas de tratar la energía. Si se dan cuenta, esta es la tarjeta amplificadora, y aquí tenemos otra tarjeta amplificadora. Y a diferencia de este equipo, la diferencia entre estos dos equipos es que incluyen la rectificación en la misma tarjeta. ¿Se dan cuenta? En la misma tarjeta, al menos incluye la rectificación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos la entrada de toma alimentación domiciliaria, 220, 230 volts. Esta alimentación, espérate, déjenme ver si, no me acuerdo si se va directo al trafo, y de ahí déjenme ver que ya no me acuerdo de esta wea. Claro. Ya. Entonces pasa abajo, si ustedes se fijan, ahí está la toma. Pasa directamente a un filtro EMI que está abajo de ahí abajo, eso que ven ustedes abajo es un filtro EMI. Súper sencillo, pero funciona, limpiecito. Entonces, de ahí, después, y estos son puros tránsitos de la energía. Son pasos, llaves, no sé, llámenlo como quiera, válvulas, no sé. Entonces, aquí la alimentación pasa por acá abajo de esto, hay una tarjeta que es un filtro EMI, que es del mismo tamaño de este. De ahí de ese filtro EMI se va a la fuente, ¿cierto? Ya llega la energía filtrada, limpia. Dicen que le quita dinámica. Yo la verdad aquí no encuentro que haya una pérdida dinámica. Y va a depender, ¿cierto? De cuán fuerte, no sé, cuán bueno sea el filtro EMI. Hay filtros EMI muy buenos y que son súper baratos. Esas cuestiones que venden, esos filtros EMI de millones de pesos, son la misma lecera que venden en AliExpress, solamente que te pusieron la marca y te lo pusieron dentro de un case bonito. Listo, es lo mismo, exactamente lo mismo, y funciona de la misma manera. No es una tecnología, digamos, no es una tecnología de tanta complicación, y es antigua, ¿sí? Esto ya son cosas ya hechas. Lo que pasa es que ahora los tipos se dieron cuenta que pueden sacarle plata a audiófilos pedorros, ¿cierto? Que creen que pagando más caro van a sonar mejor, y sí, en algunos casos sí lo es, pero no siempre es así. Ya, entonces pasa acá al transformador, ¿cierto? La energía 220 ya limpia, y de ahí del transformador, ¿qué es lo que sale? Energía alterna de nuevo, corriente alterna. Y corriente alterna entra, ¿cierto? Directamente acá a la tarjeta, que en el fondo sería la misma forma de alimentar esas tarjetas. Y esta tarjeta ¿sabes lo que tiene? Un input de señal y un output de señal. Es la misma lecera. ¿Y dónde está el input? Acá. Aquí ven, si ustedes se fijan, ahí está el input. Ahí está el input, ¿cierto? Input, ahí, ahí está el input, y se va ahí, ¿cierto? Y allá abajo tiene un output que podría irse directamente al parlante. Un output, ¿cierto? Aquí se ve más claro. Aquí está el output, porque son tarjetas de espejo, al revés, están al revés. Entonces, lo que aquí está arriba, acá está abajo. Entonces, aquí tenemos el input, para que me entiendan bien, aquí tenemos el input y aquí tenemos el output. Increíblemente, miren, yo me había comprado me lo compré en AliExpress, y el chino le pasó lo mismo que me había pasado a mí con el cable, lo había puesto al revés. Entonces tenía un canal, lo tenía desfasado. Yo me di cuenta de ese error y lo arreglé, porque ahí se invertí los cables, nada más. Oye, en todos lados se cuece nada. Todos nos podemos equivocar. Entonces, ok, tenemos aquí el input de la señal, input ese, y aquí tenemos el output. El output de la señal, ¿cierto? Ese es el output. ¿Y dónde se va el output? Se va acá. ¿Y qué es lo que es esto? La salida. ¿Qué es esta salida? Este es un relé retardador de arranque. Porque este es un clase A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú prendes un equipo, y sobre todo un clase A, ¡paf!, el pencazo de corriente es grande, sobre todo para los parlantes. Entonces te pega un sacudón. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Evita que, o sea, te retarda el paso de señal. Retarda el paso de señal, ¿cierto? Hacia los parlantes. Queda cortado. Es un relé, este es un retardador de como 5 segundos, 6 segundos, y de ahí, ¡pum!, se va hacia la señal, entra acá, y una vez que pasaron los 6 segundos, se va por acá a acá. Y si ustedes se fijan, como estaban al revés, yo cambié varios cables, aquí hice un arreglo, cambié cables porque había un tema más o menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que con esta tarjeta ustedes la pueden comprar, ¿cierto?, lista, armada, y se van armando de a poco el power, le va a salir súper barato. Bueno, estas tarjetas salen como 70 y tantos mil pesos, el par. La fuente, que sea la fuente la pueden tener acá, pero por ejemplo aquí el protector de parlante o el retardador de encendido tiene que ser para clase A, no sirve cualquiera, ¿ya? Para los equipos clase A sirve cualquiera, pero para los clase A tiene que ser clase A, ¿ya? Tiene que buscarlo como para clase A.
Y aquí tenemos una fuente. Esta fuente yo creo que se queda corta. Aquí, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Reemplazar la fuente y comprar una fuente, ¿cierto? Que fuera de 500, 800 watts, que es algo que lo ha hecho un colega del audio, un amigo del audio, ¿cierto? Que él fue el que me enseñó y me metió en este mundo, el Leo, ¿cierto? Y le agradezco, siempre le he agradecido porque digamos, me despabiló, pues me dijo, oye, si esto se puede hacer, mira, acá, me empezó a explicar y claro que sí, pues. Y ahí yo me fui, pues ya tomé mi camino. Entonces, y él efectivamente tiene un equipo parecido a este y tiene uno que es, o sea, investigando, este es el IA4 y es mejor el A21SE, que son copias Studgen, ¿ya? Y este es una fuente que es de 300 watts, 150 para cada canal y alimenta las tarjetas y alimenta o sea, esta fuente está hecha para este power y aquí tiene una salida de 20 volts, si no me equivoco, 20 volts para cada protector. Que en el fondo ustedes podrían alimentarlo aparte, claro que sí, pues, podrían alimentarlo con otras fuentes, ¿cierto? Tener una fuente exclusiva para las tarjetas y otra fuente exclusiva para esto. Porque no necesita una fuente tan grande para esto, necesita una fuente chiquitita, si el consumo de esto es nada. Pero aquí hace un devanado para no tener más cosas, ¿cierto? Lo que hacen es tener esta fuente que alimenta todo, ¿ya? Entonces esta es, ¿cómo es que le llaman? A estos amplificadores que llevan la rectificación directa, digamos, en la tarjeta de sonido, le llaman OTL. No me pregunten por qué, porque para mí un OTL es un amplificador a tubos que no tiene transformador de salida, una tecnología Philips, Output Trafoless, ¿ya? Sin transformador de salida. Pero sin embargo los chinos o no sé quién le llama OTL a estas tarjetas que no llevan, que llevan la rectificación, ¿cierto?, en la misma tarjeta. A diferencia de este equipo, que este equipo es un clase A también, doble fuente, que lleva la rectificación aparte. Si se fijan, aquí no tiene rectificación en la tarjeta, no hay rectificación, ¿ya? No hay rectificación. La rectificación, ¿cuál es la rectificación? Esto. Entonces, entra aquí el input, ¿cierto?, de corriente alterna, ¿cierto?, domiciliaria, entra, este es un clon PAS A3. ¿Con cuál me quedo? Con ese. Me gusta mucho más cómo suena ese. Incluso es mejor el A21SE. Y ¿qué se puede mejorar? Se le pueden cambiar esos capacitores de fuente. Algunos... ¿Qué suena? Ya, se escucha un ruido raro. Se pueden cambiar esos capacitores, ¿cierto?, por mejor calidad, pero se supone que traen buenos capacitores. Y acá, ya, y aquí ¿qué tenemos entonces? Tenemos la fuente, ¿cierto? Y de la fuente nos vamos... Bueno, es que aquí no me acuerdo bien porque la otra hice el tránsito. Ya, aquí es exactamente lo mismo en cuanto a la protección, pero la protección... aquí no tenemos filtro EMI, acá no tenemos filtro EMI, pero sí tenemos un muy buena fuente de rectificación y filtrado, ¿ya? Y filtrado de corriente, por eso quizás no incluye el filtro EMI. Entonces vamos a tener un input domiciliario, ¿cierto?, de corriente domiciliaria. Llega aquí a la fuente de corriente alterna, a la fuente de alimentación corriente alterna, pasa luego acá a esta rectificación y se convierte en direct current, corriente directa, ¿es cierto?, corriente continua, y pasa a las tarjetas de sonido. Y la tarjeta de sonido, nuevamente, ¿qué es lo que tiene? Un input y un output. Fácil, miren. O sea, yo digo fácil, me costó mucho entender todo esto, la verdad. ¿Para qué voy a decir ahora me las voy a dar de cancheto que, oye, qué fácil? No, bueno, es difícil, pero repitiendo, viendo, estudiando, preguntando, ustedes pueden llegar a hacer estas cosas. Entonces, tenemos un input, ahí que está ahí, ¿cierto? Input. ¿Y por qué tiene dos? Porque tiene una balanceada. Entonces, vamos a tener dos inputs que no trabajan a la par, obviamente. Tiene que ser una de las dos, ¿cierto? Y luego tenemos el output. El output que sale de acá, una pata, ¿cierto? Y otra pata sale de acá. No, a ver, ¿cómo era? Déjame ver. Sí, estoy bien. Espérate. Espérate, una vaca. Bueno, estas de acá, es que me estoy tratando de acordar cómo es la tontera esta. Ah, claro, ya. Esta es la alimentación. Ya, esa es la alimentación, ¿cierto? Que viene... right channel. Que antes me lo sabía, pero ya. Esta es la alimentación, ¿cierto? Esta es la alimentación que viene desde acá, de alguna parte de acá, ¿cierto? La alimentación de la tarjeta con corriente directa. Ahí están las tierras, ¿cierto? La tierra para el parlante y la tierra para la energía. Y ahí está la salida del parlante. La salida del parlante, ¿cierto? Que viene acá, pasa por un relé, ¿cierto? Un retardador de partida, pasa el relé y de ahí se va
al borde para que ustedes conecten de manera segura el parlante. No es más que eso. No es más que eso. Así que son cosas relativamente complicadas, pero que si ustedes las estudian, pueden resolver y pueden armarse un amplificador como este. Claro que tienen que conseguirse las aletas, ¿cierto? Hay otros que incluyen las aletas, hay otros que son para partir con algo. Yo partiría con algo mucho más sencillo. Hay unos amplificadores que son muy chiquititos, muy, digamos, básicos, pero que funcionan y para aprender y valen, qué sé yo, $10, $20. Estas tarjetas que las estoy mejorando, cuesta $120 el par. Y ahí tienes que empezar a sumar las fuentes, qué sé yo. Pero te puedes armar algo bueno, algo más pequeño, algo más básico, claro que puedes. Pero como les digo, esas tarjetas cuestan $75 el par, canal izquierdo y canal derecho, y ahí estas cuestan 120. Me gusta más ese, me gusta mucho más ese y es más sencillo de montar ese. Mucho más sencillo. Entonces, para no enredarlos, y les voy a explicar de nuevo entonces aquí porque yo me enredé un poquito. Entonces, tenemos, ¿cierto? La entrada de alimentación se va para acá. Aquí tenemos, ¿cierto? Lo que les decía yo, el on-off, que en el fondo una pata se va directo para acá, una pata de esa se va directo para acá para que prenda o apague, ¿cierto? Necesitas tener ese control, que en el fondo ese equipo también lo tiene. Entonces ahí cierras el circuito. Cuando tú activas ahí, se cierra el circuito y entra energía. Si tú lo tienes, no está accionado, el circuito está abierto, por lo tanto no está prendido el equipo, ¿ya? Entonces una pata se va a ir para acá, ¿cierto? Cierra el circuito, entran acá los 220, pasan acá los 220 y sale la rectificación con el voltaje que entra a 220 y este transforma a 19 voltios alternos, hace una conversión a 19 voltios alternos y aquí pasa a directo. Aquí pasa, digamos, pasa a la tarjeta de rectificación y cuando tú conviertes de corriente alterna a corriente continua, bien digo, hay un factor de conversión que es 1.414, 1414. Entonces, si tú tienes 19 volts acá y multiplicas por 1.414, te van a quedar 24, algo, casi 25 volts, que es con lo que trabajan estas tarjetas. Y eso es. Entonces aquí tú vas a tener esa conversión, vas a tener 19 volts alternos botando estos transformadores, entran acá, se convierten en corriente continua, que toma un valor de 24 volts porque se eleva el voltaje, y de ahí esa tarjeta alimenta a acá, ¿cierto? Acá tiene una pata positiva y una de esas dos patas debe ser la que viene, ¿cierto? De esta, y eso es la alimentación, y ahí tienes la salida de parlante. La salida de parlante, ¿cierto? Que va a pasar por el relé que está ahí y luego va a pasar, o sea, no que te va a pasar, sino que te va a dar la salida ahí hacia el parlante para que tú puedas prender de manera segura. Eso, a grandes rasgos, ojalá le sirva a alguien esto y haya sido más o menos claro. Les voy a dejar el listado completo de lo que necesitan para armar este pre, pero recuerden que este pre también puede ser, ¿cierto? Una sola entrada, y obviamente, a ellos le dice dos salidas, no hay ningún problema en eso. O sea, si tú ves un pre por dentro, lo que hace es puentearte, y que claro, algunos te ponen una cuestión para que tú prendas el pre que quieres, la salida que quieres, perdón. Hay otros que no lo traen y simplemente están las dos siempre con señal y tú puedes usar la que tú quieras, las dos. Incluso hay otros que tienen 3 salidas o 2 salidas estéreo y una mono, por ejemplo, como un Sony que tengo por ahí, un Philips, otro Philips que tuve del Black Tulip tenía 3 salidas. 3 salidas esa sí tenía distintos voltajes de salida porque era para alimentar parlantes MFB y parlantes normales, pero puta, ese pre, el 22AH380, a ver, ese es el Power, el 280, 22AH280, puta, qué buen pre ese, sencillo, y tú ves una electrónica limpia así como esto. Ahora, el otro día vi un preamplificador Macintosh, un C, puta, no me acuerdo, le saqué la foto incluso. Una cuestión tan sencilla, una tarjeta, claro, era más grande que esta porque la electrónica se ha reducido bastante. Antes este capacitor tenía que ser así, una cuestión, un tarro, ¿cierto? Y esto era más grande, pero todo eso se ha logrado reducir. Y las pastillas que usan, digamos, todo lo que la electrónica tú la veías, y la verdad es que era prácticamente ver una tarjeta esta con distintos selectores, que es lo que tengo acá adentro. No estoy diciendo que esto sea como, no estoy comparando para nada, pero a lo que voy, que a veces uno cree que adentro traen tanta cosa. Este sí que viene armado hasta los dientes, un nivel de laboratorio ese pre. Pero hay otros pre que tú los ves por dentro y tú dices, puta, y por esto me están cobrando 5 millones de pesos. Bueno, lo estoy hablando de los antiguos, no sé los de ahora. No estoy diciendo tampoco que sean malos, que sean precarios, no. Estoy diciendo que uno cree que trae muchas cosas y en realidad son mucho más sencillos de lo que uno cree. Entonces, alimentación, ¿cierto? 220, 15, 015, entran acá
Eso es todo. Y si tienes, ¿cierto?, un selector de fuente que se necesita energía para hacer ese trabajo, ¿cierto? Otra fuente chiquitita. Input, 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 3 input. Este las trae incluida, este no, viene aparte. Entonces input, y en la salida del selector, porque va a tener un output, ¿cierto? Va a tener 4 in y un out. En el camino del out del selector va el volumen. Entre ahí y esta cuestión va a tener un output que se va a ir a la salida para que tú lo acoples al power. Eso es básicamente, amigos. Y aquí el sistema es más o menos parecido, solamente que es un poquito más complejo, pero es lo mismo. La tarjeta tiene una entrada de señal y una salida de señal. Una entrada que la amplifica nada más. Una señal que la amplifica, ¿cierto? Y te la manda a los parlantes. Y este trae un filtro EMI porque no trae rectificación seguramente. Un power muy limpio, muy rico. Suena muy bien este power, muy bien para lo barato que es. Yo seguro lo puedo echar a pelear con harto equipo y de seguro va a andar muy bien. Lo encontré un poco flojo, pero lo bueno que aquí da para jugar y hacer otras cosas, para inventar otros amplificadores, hacer otras cosas. Disculpen lo largo del video, pero cuando a veces uno quiere explicar estas cosas y para que todos entendamos, hay que explayarse un poco, ¿cierto? Les dejo un abrazo, un saludo. Ojalá que este video le llegue a la gente que realmente le va a servir y bueno, la gente que está ahí desde el rinconcito oscuro, ¿cierto? Asolapado. Espero que sigan ahí. Ya, chiquillos, que estén bien. Les dejo un abrazo y a disfrutar del audio.